Hello everyone, happy Easter. Welcome to the beginning of The Journey. That's the title of our new message series starting today on this Easter Sunday. Because that's something we all truly have in common, isn't it? We're all on a journey, the journey of life. Life is so very much like a journey. I mean, we're all moving towards something, right? We all have our hopes, our dreams, what we want for the future, don't we? Maybe your dreams are for yourself, your success, achieving your goals. Maybe your dreams are for your family, for their health, their happiness. Maybe your dreams are even bigger, dreams for the world. What are your dreams? We're all going along on this journey through life here on planet Earth, right? But at the same time, our journeys all look a little different too, don't they? We are from different countries of origin and speak different languages. We like different foods or prefer different kinds of music or cheer for different teams. And we're probably all here today for different reasons. Maybe you're here because you want to be here. It's Easter, and you wouldn't miss it for the world. It's an opportunity to worship Jesus, your risen Savior. Or maybe you're here only because you know it makes someone else happy. Maybe you're here because you were threatened with a video game ban, or because you were bribed with free brunch. Or you're here maybe because it's tradition, the churchy thing to do, even though right now you're not so sure if any of this is still relevant in our modern world. Or maybe you're not even sure why you're here or what brought you here. Maybe you're just trying to figure some things out in your life. And deep down, you're hoping that having a little more of God in your life might help. Perhaps you came here weighed down with grief, a sense of loss, or carrying feelings of guilt or shame, and you wonder, is there some way to move forward through the hurt and the pain? Perhaps you wonder, is there something more to life than just this life? It's true that our journeys all look different, yet today we're going to see that we're all really on the same journey towards the same destination. In fact, it's the same journey that a group of women in our Bible lesson were on. This group of women had gathered their supplies and left very early in the morning while it was still dark and everyone was still sleeping. This group of women set out together on a journey. Where were they going? Here's what Luke tells us. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. ¿Qué esperaban encontrar en ese viaje temprano por la mañana? El final de la historia de Jesús, el final de su viaje juntos como sus seguidores. Esperaban encontrar una tumba sellada que marcara el fin de todo. El relato de Marcos nos dice que se preguntaban entre sí, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Esperaban encontrar lo que parecía lógico encontrar ahí, el cuerpo de una persona muerta, sellada dentro de una tumba. ¿Por qué pensaron de esta manera? ¿Por qué estaban ahí cuando Jesús murió el día que llamamos Viernes Santo? Pero para ellas fue horrible. Vieron a Jesús, en quien estaban todas sus esperanzas de una vida mejor, en una situación que nunca imaginaron que pudiera suceder. Este hombre justo, que solo habló la verdad de Dios y cuyo corazón estaba lleno de amor, este hombre que caminaba sobre el agua, hacía ver a los ciegos y resucitaba a los muertos, había sido falsamente acusado, condenado, salvajemente golpeado y azotado, y finalmente clavado en una cruz. Y la parte que más las desconcertó fue que ciertamente él tenía el poder de detenerlo en cualquier momento, pero no lo hizo y murió, al igual que todos los seres humanos antes que él. Mientras caminaban hacia la tumba de Jesús, estaban seguras de que su muerte era como cualquier otra muerte, algo definitivo. Porque eso es la muerte, ¿verdad? El fin, el juego término, el fin del viaje de la vida. De esa manera la muerte nos iguala a todos. No importa la cantidad de cosas que hemos acumulado durante nuestras vidas, la cantidad de dinero que hemos ganado, la cantidad de amigos que hemos hecho, o la cantidad de publicaciones de Instagram con un aspecto perfecto en lugares exóticos en todo el mundo que hemos compartido.
No importa el éxito que hemos alcanzado o que también han resultado nuestros hijos. Nuestro viaje termina en el mismo lugar, el cementerio. Ouch. That hurts, doesn't it? Maybe that's why we don't think about it very much, but we know, just like those women, that death is the end of our journey on this earth. Our destination one day also will be the cemetery. And that is a sad thought, especially if we believe that the cemetery truly is our final destination. It would be depressing to think that all the things we've worked so hard for are gone, and that people will probably forget about us and all of our accomplishments. If this is true, it might seem reasonable to just live for the moment, to do whatever the advertisers tell us will make us happy, to pursue instant gratification, or to chase the next experiential high. But what if there is more to life than this life? What if there is another life after death when this life comes to an end? Living now as if there is nothing after death is risky. Our conscience tells us that there is a creator and that someday we will be held accountable for the things we have done wrong. The Bible confirms that by telling us that any disobedience against our creator brings eternal separation from him in hell. If death brings us to hell, that would be the most tragic ending of all. But there is hope for all of us because Jesus' journey didn't end in a sealed tomb. And so the women continue on their early morning journey. They're going to a cemetery expecting to find Jesus' body, to do one last thing for him in order to give themselves a sense of closure. But what did they find instead? Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué había pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras. Entonces ellas recordaron. Jesús les había prometido que se levantaría de entre los muertos, pero ellas lo habían olvidado. Cuando olvidamos las promesas de Dios es cuando empezamos a desanimarnos en nuestro viaje. Hacemos giros falsos y sentimos ganas de rendirnos. Pero la Pascua es un momento para recordar sus palabras. Y son las únicas palabras que pueden darnos luz, esperanza y paz, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Un misionero cristiano fue enviado a un país extranjero para predicar las buenas nuevas de la resurrección de Jesús. Conoció a un niño de 10 años que había nacido con defectos de nacimiento graves, que le habían dejado desfigurado la cara y apenas podía hablar. Él era un huérfano y la mayoría de la gente ni siquiera le hablaba porque pensaban que sus dioses lo habían maldecido. El niño escuchó el mensaje sobre Jesús y creyó, y se convirtió en el ayudante del misionero. Encontró verdadero gozo en su nueva fe, sabiendo que no fue maldecido por Dios, sino que fue amado por Él, y que algún día habitaría con Dios para siempre en la perfección. El misionero le enseñó algunos versículos de la Biblia, y uno de ellos fue el Salmo 23, El Señor es mi pastor. Le enseñó al niño a señalar cada uno de los 5 dedos de su mano izquierda para que pudiera recordar las palabras. El Señor es mi pastor. Un día, el misionero envió al niño a otra ciudad para entregar un paquete. El muchacho tuvo que cruzar un paso de alta montaña para llegar ahí, y en el camino se produjo una repentina tormenta de nieve. El niño no regresó, por lo que el misionero fue a buscarlo. Lo encontró congelado en la nieve, agarrando su dedo anular. El Señor es mi pastor. El niño había llegado a creer que las promesas de Jesús eran para él. En su hora de agonía encontró el mayor consuelo en el hecho de que Jesús
era su Salvador y su pastor, que estaba vivo y aún con él, y que lo llevaría a su lado cuando el frío sacara el último aliento de su cuerpo. Sabía que su viaje no había terminado, estaba empezando. When they came back from the tomb, they told all these things to the 11 and to all the others. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary, the mother of James, and the others with them who told this to the apostles. But they did not believe the women, because their words seemed to them like nonsense. Peter, however, got up and ran to the tomb. Bending over, he saw the strips of linen lying by themselves, and he went away, wondering to himself what had happened. What joy the women had when they realized that the tomb wouldn't be the end of the journey that day. They had to go tell others. The empty tomb would change everything. If you refuse to believe, you're missing out on the joy. But if you take a chance, if you run to Jesus like Peter, your journey will never be the same. The journey that Jesus intentionally took to the cross did not make any sense to his most enthusiastic follower, Peter. He couldn't understand why Jesus would want to suffer and die, and tried to keep Jesus from doing it. He thought his way was the best way. But the night before Jesus died, he failed Jesus miserably by denying 3 times that he even knew him. Yet when Jesus rose from the dead, it all made sense. Jesus had suffered and died so that Peter's sins and failures would be forgiven by God and would never prevent his journey from ending in heaven. That day when he entered the tomb of Jesus and saw that Jesus was not there anymore, truly changed his life forever. Some of you attended our event last Sunday called Journey to the Cross. Even though it is called Journey to the Cross, it didn't actually end at the cross. That's what we as pastors got to point out at the end. It ended at the empty tomb. And what did the women find there? Did they find Jesus' body wrapped up in burial cloths, lying on a cold, hard slab of stone? No. They found his tomb empty. They didn't find Jesus, but rather angels who said, "He's not here. He's risen." Eso es lo que nos da esperanza, nos da alegría y paz. Es por eso que hoy comenzamos nuestro viaje con el fin en mente. Puede sonar extraño comenzar un viaje en un cementerio, ya que después de todo un cementerio generalmente marca el final del viaje de la vida de una persona. Pero debido a que la tumba de Jesús estaba vacía, eso prueba que la tuya también estará vacía algún día. La muerte ya no es el final de nuestros viajes, es solo el comienzo. La resurrección de Jesús significa que tus pecados han sido pagados, tu culpa ha sido lavada. Están preparando tu eterno hogar en el cielo. Es todo un regalo gratuito de la gracia de Dios. Pero hay más. No tienes que esperar hasta el cielo para comenzar a disfrutar de la victoria que Jesús ganó. La tumba vacía significa que no importa en qué camino estás en la vida, puedes tener un nuevo comienzo, una nueva perspectiva, una pizarra limpia. Puedes vivir en paz, sin importar lo que hayas hecho o con quién lo hayas hecho. Puedes vivir con alegría incluso cuando las circunstancias son difíciles y te sientes agotado y cansado. Puedes experimentar la presencia de Dios que promete que Él está contigo ahora y siempre. Puedes trabajar duro para alcanzar tus metas, sabiendo que no trabajas solo en ellas y que todo lo que se hace por el Señor es agradable para Él. Al mismo tiempo, si tus metas no se cumplen, no tienes que sentirte como un fracaso cuando Dios te llama su hijo muy amado. Y sí, puedes tener la confianza de que no importa cuándo termine tu tiempo de gracia aquí en esta tierra, Él te llevará a estar con Él. Bienvenido al comienzo de tu viaje con Jesús.